conforme iban concibiendo, iban regresando a Palestina, cierta cantidad debidamente estudiada, para añadir algo de sangre alemana a la sangre semita. De manera que, no está completamente pura. Donde sí está completamente pura es en Arabia, en el desierto del Sáhara. Allí, bajo tierra, hay una ciudad subterránea de semitas puros, originales, sin mezcla ninguna, que tienen costumbres muy diferentes. Visten como árabes y andan como árabes. Y los árabes creen que también son árabes, pero no hay tal, son judíos y viven en el desierto como árabes y vistiendo igual, y conservan todas las tradiciones judaicas, jamás se han mezclado. De cómo visten, físicamente. M como árabes. D no tienen relación con las tribus tuareg que hay por allí. M pueden hasta andar con los árabes y todo, y se confunden con los pueblos árabes, pero ellos son muy distintos en sus costumbres, tienen una ciudad subterránea, bajo tierra, en el desierto del Sáhara. De una ciudad secreta. M sí, son distintos. Esos sí son judíos, judíos, sin mezcla, sin mezcla. De luego, ellos, ¿qué nivel de cultura tienen? Digamos, practican la filosofía o tienen. Número. M conservan el Zohar, la cábala judaica, etc. Tienen una cultura esotérica basada en las tradiciones rabínicas antiguas. D pero, es una cultura, digamos, de acuerdo a las leyes divinas o si no van. M sí, de acuerdo a la ley divina. Y en la misma Palestina, no podemos negar que en la Palestina, hay como alrededor de 80.000 gnósticos. Como alrededor de 80.000 gnósticos en la misma Palestina, y que han soportado persecuciones durante más de 20 siglos. En la misma Palestina. De maestro, ¿por qué hay tanta similitud entre las pirámides de Egipto y las que se encuentran aquí en México, aun cuando los continentes son diferentes? M porque la religión sabiduría es la misma de todos los tiempos. La religión sabiduría del México antiguo es la misma que la del Egipto arcaico, o la China. Y hasta, fíjate que aquí tenemos pirámides y en Egipto también las hay. Ahora, son más antiguas las pirámides de México que las de Egipto. Cuando yo viví en la Atlántida, teníamos nosotros, recuerdo, 2 clases de peregrinaciones, a veces íbamos hasta Egipto y otras veces a Teotihuacán, o a Yucatán. Eran 2 clases de peregrinaciones las que teníamos, yo encabezaba las peregrinaciones que venían a México. Entonces México era muy distinto, aquí había muchos reinos. Por esa época, una franja de tierra comunicaba al África con el norte de México, a través de la Atlántida. Por esa franja de tierra venían muchos peregrinos, de raza de color. En aquella época, pues, existían en la Atlántida ciudades poderosas, existía la París de la Atlántida, que era la ciudad de Samlios, donde se reunía la élite intelectual de la Atlántida. Existía Toyán, la ciudad de las 7 puertas de oro macizo, y muchas otras ciudades. Y a veces veníamos aquí, a México, en peregrinaciones, y otras veces íbamos a Egipto. Así pues, son similares las pirámides, y puedo decirles que son más antiguas las de México que las de Egipto, se levantaron las de aquí antes que las de Egipto. Claro, los historiadores actuales no saben estas cosas y hacen creer que todo ha venido del último, del año 1300 y tantos para acá. Ellos no saben de estas cosas, pero los iniciados sí sabemos, porque a nosotros nos tocó vivir en aquellas épocas. Pero es la misma religión sabiduría, que es eterna y universal. Sin embargo, maestro, cada piedra que conforma una pirámide de Egipto, tiene un peso completamente exorbitante para el cálculo mental del ser humano. Entonces, ¿qué ley aplicaban esas gentes para la movilización de esas piedras? Pues, ellos, sencillamente apelaban a un procedimiento muy sencillo, había una fórmula pues, de plantas,
mediante la cual se podían amasar los elementos de las piedras, granito, feldespato, la mica, etc., y elaborar la piedra de acuerdo con las medidas. Era una fórmula vegetal antigua, esa fórmula se perdió. De manera que las armaban allí, en el mismo lugar, las fabricaban, las elaboraban. Son fórmulas que se perdieron, como se perdieron las fórmulas para amasar el oro. Fórmulas vegetales. Sí, hermano. De todas las ruinas de Perú tienen el mismo origen. Machu Picchu, todo ese tipo de ruinas de la zona del Perú, tienen ese mismo origen. Son atlantes también. Sí, de lo contrario no se explicaría, en épocas no habían aviones. En la Atlántida existió un pequeño aparato con el que se podían desgravitar las rocas, pero eso era en la Atlántida. Así pues, también hay una fórmula con la que se pueden elaborar las piedras, del tamaño que se quiera y de la medida que se quiera, una fórmula vegetal. De una vez leí en cierto libro, que no recuerdo muy bien, de que en una de las garras de la esfinge se encontraba una especie de, vamos a hablarlo en términos de ahora, modernos, una especie de botón que hacía girar una puerta oculta dentro de esa garra. Bueno, eso no es cierto. Yo no niego que bajo tierra, debajo de la esfinge, haya un salón, donde están los 22 arcanos mayores, debidamente rodeando todo el salón. Yo no lo niego, es verdad, pero no es precisamente por la pata de la esfinge, o por un botón ahí, como pueda uno entrar en el salón. Para entrar en ese salón, hay que entrar en forma muy distinta, hay que entrar el cuerpo astral, con cuerpo astral, esa es la realidad. De otra pregunta, maestro, perdone tanta pregunta es en realidad, la cara de la esfinge, una especie, vamos a decirlo así, es un rostro de mujer. La cara de la esfinge. Bueno, es un rostro de hombre, un rostro humano que representa, exactamente, al Mercurio de la filosofía secreta, al agua. Las garras representan al fuego, las alas al aire o al espíritu, y las patas del toro, al elemento tierra. Allí están los 4 elementos, la tierra, las patas traseras, el aire, las alas, el agua, en el rostro de hombre, y el fuego, en las garras de la esfinge. Ahí están los 4 elementos. También representa las 4 características, alquimistas, principales, las garras del león, el fuego sagrado, el azufre, el toro, la sal, el elemento tierra, el rostro de hombre, el mercurio de la filosofía secreta, el esperma sagrado, de donde sale el hombre verdadero, y en cuanto a las alas, obviamente, representan al espíritu. Así pues, la esfinge es muy importantísima, ¿no? La esfinge se sacó de Atlántida. La usaban en la Universidad de la Atlántida, los miembros de la sociedad acaldana. Esa sociedad de Acaldan, pues, tenía siempre la esfinge allí, en su puerta, para representar al hombre, para representar el camino que nos conduce a la liberación final. Originalmente, la cabeza de la esfinge, tiene una corona de 9 puntas de acero, que representa a la 9ª esfera, el sexo, y tiene un báculo en la garra derecha, y en su otra mano la espada flamígera, originalmente. Claro, ya la actual está despojada de todo eso. Pero originalmente tiene eso. Significa el camino esotérico, el camino sagrado que hay que hacer, los misterios que están en la 9ª esfera, en el sexo, el trabajo con los 4 elementos de la naturaleza, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, para poder fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser y convertirse en un hombre verdadero. De manera que, hay que distinguir entre la rueda que gira incesantemente en el arcano 10 del tarot, que es la rueda del samsara, y el camino de la esfinge. La rueda del samsara, significa la evolución y su hermana gemela, la involución. Por la derecha, asciende, Anubis, evolucionante, por la izquierda, desciende, Tipón, involucionante.
La esfinge está sobre la rueda, ella es el camino de la revolución de la conciencia. Nosotros debemos meternos por el camino de la revolución en marcha, de la rebeldía psicológica, ese es el camino que nos lleva a la liberación final. Tenemos que apartarnos de la evolución y de la involución y meternos por la senda de la revolución en marcha. Ser revolucionarios, ser rebeldes. Si es que queremos llegar a la liberación. Pero necesitamos de la gran rebeldía psicológica. ¿Me han entendido? A ver, que surjan las preguntas, que broten por donde quiera. De maestro. Sí. De yo creo que todos nosotros hemos oído hablar del famoso, y que en los periódicos apareció bastantes veces, sobre el cinturón de la muerte, no, que se encuentra en el Atlántico podría explicar qué ocurre, qué fenómeno pasa dentro de esto. El triángulo aquel que hay por ahí, en las Antillas, en el Océano Atlántico, en las Antillas. Sí, que hay una especie, hay una zona donde muchos aviones se han perdido, penetran con mucha facilidad en la cuarta vertical. Pues, nada extraño, es una perforación ahí, natural, por donde muchos se han metido en la cuarta vertical. La cuarta vertical está perforada en algunos lugares, en esa zona hay perforaciones, por eso, muchas gentes y navíos se han perdido en esa zona, se sumergen entre la cuarta vertical y siguen viviendo en la cuarta vertical. No hay forma de salir. Pues, mejor ni salir de ahí. Venerable maestro, ¿cuál es la función de una pirámide? La pirámide es un método maravilloso para estar, dijéramos, en perfecta armonía con el infinito. Claro, dentro de las pirámides, en sus templos, cámaras secretas y pasillos, se cultivaban los misterios, era adecuada la construcción para cultivar los misterios. Esas pirámides son grandiosas. Aún las pirámides del Sol y de la Luna, en Teotihuacán, tienen sus cámaras secretas, sus corredores, sus cosas que los turistas ignoran por completo. En la cuarta dimensión también mueren y retornan las humanidades que allí viven. En la cuarta vertical también se encarna y se desencarna. Hay mucha gente que vive en la cuarta vertical y vive feliz. Saben, no ignoran que existe la zona tridimensional, lo saben por la cultura que han adquirido, por sus estudios, pero no tienen ningún interés en la tercera dimensión. Viven allí, en carne y hueso, razas enteras viven allí. En tiempos de Artajerjes hubo el caso en Grecia de que una tribu apareció por allí, una tribu muy extraña y aquella tribu vivía en sus casas, triunfantes, victoriosas, y entonces, Artajerjes resolvió someterlos, llenarlos de impuestos, dominarlos, y mandó gente a someterlos a su cetro. Cuando las gentes llegaron a buscar aquella raza ya había desaparecido, se habían metido entre la cuarta vertical. Maestro Samael Aungüe, queremos hacerle una pregunta global, todo este grupo gnóstico venezolano, ¿nos podría usted decir algo sobre nuestras existencias pasadas? Pues voy a decirles una gran verdad. Si ustedes observan cuidadosamente las distintas escuelas pseudoesotéricas y pseudo-ocultistas que hay en el mundo, verán que abundan mucho esas cuestiones. Un médium les dirá a ustedes que son la reencarnación de Napoleón Bonaparte, o alguna reencarnación de uno de los 12 apóstoles, el de más allá les dirá que él fue el conde fulano de tal, o María Antonieta. Yo conozco a más de media docena de Marías Antonietas por ahí reencarnadas. Bueno, en conclusión, todos son grandes, chiquitos ninguno. De nada sirve decirle a una persona sus vidas pasadas, en la práctica me he dado cuenta que es absurdo. Lo que sirve, verdaderamente, es que cada uno recuerde sus existencias pasadas, y hay que empezar por la pasada existencia. Acuéstense ustedes cómodamente en sus camas, con los brazos bien relajados, las piernas bien relajadas, con su cuerpo suelto, relajado, y enseguida concéntrense en el último instante de su pasada existencia, en el último segundo.
Hagan este ejercicio en momentos